hablando sobre la situación actual de la educación. Actualmente contamos con muchas herramientas y modelos de aprendizaje que podemos utilizar en las aulas de clases con nuestros alumnos, pero no nada más es dotarlos de esta tecnología que pueden utilizar, sino también desarrollar pues habilidades que hagan de ellos mejores personas dentro de nuestra sociedad. Existen agentes que participan de forma directa o de forma indirecta para reformar los sistemas educativos. Algunos de ellos son el individuo, la familia, las instituciones educativas, la empresa, las organizaciones no gubernamentales y el gobierno. Vamos a ver de manera general cómo participa cada uno de ellos para reformar estos sistemas educativos. Por ejemplo, en cuanto al individuo, bueno, debe de ser responsable de su propia educación, es decir, se pretende fomentar la educación autónoma, pero también innovadora para que sea constructor de su propia educación. La familia pues juega un papel importante en el desarrollo de los alumnos, ya que la participación activa en la educación al día a día pues proporciona grandes ventajas, como en cuanto al manejo de emociones, en cuanto al desenvolvimiento de cada alumno dentro de las aulas de clase y fuera de ellas también. Ahora, por su parte, las instituciones educativas, bueno, se encargan de promover el desarrollo de diferentes capacidades en los individuos. Una de ellas, bueno, pues es la de aprender a aprender, en donde el rol del profesor pues ya no es la misma que venía haciendo en el siglo XX el profesor, en donde era la única fuente del conocimiento, sino que ahora el profesor pues ya es una guía o un facilitador de esos contenidos para un mejor desarrollo en el aprendizaje y en el conocimiento. La empresa, bueno, también juega un papel importante, ya que se pretende fomentar la capacitación continua dentro de las mismas y hacerlo de una forma estratégica, es decir, a partir de algunos incentivos, pues promover la educación, la formación constante de sus empleados o en los individuos. También existen organizaciones no gubernamentales que lo que hacen es apoyar con algunos recursos a los sistemas educativos cuando estos no pueden cubrir de forma directa esos recursos. Entonces, bueno, a través de ellas se proporciona el recurso para hacer posible todos estos cambios en los sistemas educativos. Por su parte, bueno, el gobierno debe de fomentar la formación en las personas, ya que algunos sectores de la sociedad pues no tienen acceso a la educación y mucho menos pues a la información. Entonces, de alguna manera, con los programas de educación formal o educación no formal, fomentar este conocimiento en este tipo de sociedades que son pues vulnerables a todo este movimiento en cuanto a educación, en cuanto a acceso de la información, desarrollo de tecnologías, etc. Soñando la educación del siglo XXI. Bueno, la organización Future Trends Forum tiene como objetivo el fomentar, pero también el proveer de herramientas a los estudiantes para que enfrenten este mundo tecnológico con mejores herramientas, pero también con el objetivo de impulsar el desarrollo de un país. Ahora, esta organización pues propone un decálogo con los elementos que podemos utilizar en nuestro día a día. Número 1, educación para todas las naciones. Fomentar toda esta educación
educación sería a través de la educación universal, educación global y educación prioritaria. Nos referimos a educación universal en cuanto a que no debemos de preocuparnos por las cuotas elevadas que se pagan para educar a nuestros alumnos o educar a los individuos. Existen dentro de las sociedades, pues existen diferentes prioridades, que sería a lo mejor la salud, que sería la economía. Entonces propone que se debe de apoyar de algunas instituciones o de algunas organizaciones que nos pueden asistir en estos ámbitos para la educación de los individuos. Ahora, la educación global se refiere a que con todo este crecimiento de las nuevas tecnologías, al uso de comunicaciones, que también ha avanzado bastante, el acceso a la información, el acceso al Internet, pues el individuo pueda extender su formación académica y no solamente se quede estancado en un nivel educativo. La educación prioritaria, bueno, cada país debe proveer más recursos para la educación y así aportar al desarrollo del mismo. Y bueno, a medida de que se haga la educación global y prioritaria, pues avanzará el desarrollo tanto económico en el país o en la sociedad. Número 2, la democratización de la educación. Bueno, se pretende que cada individuo tenga acceso a la información y lo haga pues desde cualquier punto. Es decir, debe de tener una educación de calidad, pero también debe de ser accesible a la mayoría de las personas. Con esto pues nace lo que es la educación a distancia, en donde se utilizan todos estos recursos o todas estas herramientas en cualquier nivel educativo para llevar a cabo lo que es la educación a distancia. Pero también con esto nace en los sectores vulnerables de la sociedad lo que es la brecha digital, ya que no todos tienen acceso ni a la educación ni a la información. Entonces se propone que a través de algunas estrategias educativas se pueda disminuir lo que es la brecha digital. Ponemos como ejemplo por el móvil learning, que acercamos toda esta información o toda esta formación a los individuos, pero también acercamos la tecnología. Entonces, de alguna manera, pues se reduce lo que es la brecha digital. Educación inspiracional. Cada profesor debemos de motivar e inspirar a nuestros alumnos para que realicen, para que se fomente esta educación dentro de las aulas, pero también proveerlos de conocimiento y que no sea nada más de forma mecánica. Entonces por ahí, tenemos que utilizar de manera activa todas estas herramientas para llevar a cabo la motivación y la inspiración de nuestros educandos. La educación continua, puse 4 características que básicamente ya las hemos mencionado, en donde la empresa debe de motivar a sus individuos, a sus empleados, para que sigan formándose con una educación constante, continua. El gobierno debe de fomentar la formación continua y más con los sectores de la sociedad más vulnerable. También debe contribuir el individuo en su aprendizaje, es decir, ser responsable de su propia educación. Y por ahí tenemos acreditar la experiencia laboral. Regularmente algunos individuos pues no cuentan con una educación formal, por lo tanto pues todo ese conocimiento pudo ser adquirido de forma empírica. Entonces a través de estas instituciones o organizaciones podemos acreditar todo este conocimiento en los individuos.
5, educación eficiente y emprendedora. Bueno, el sistema educativo desarrolla perfiles de individuos que contribuyen a un cambio social. Ahora, cada individuo pues puede aportar en pro de la educación, en pro de la cultura, en pro de la sociedad con nuevas ideas que innoven o que innovemos en todos estos ámbitos, no nada más para cambios sociales, sino en los diferentes ámbitos en el cual nos desenvolvemos. La educación integral, por su lado, pues pretende preparar sujetos autónomos y respetuosos de las libertades de los demás. Educación personalizada. Aquí se pretende dar apoyo individualizado a los alumnos, es decir, no todos los alumnos pues aprenden de una manera igual, cada uno presenta características diferentes, cuales como profesores pues debemos apoyar dándoles una atención personalizada para que se puedan desenvolver y obtener el mejor beneficio dentro de la educación. Formando a los ciudadanos del futuro. Bueno, aquí es fomentar el uso de las nuevas tecnologías, pero también aparte de fomentarlas, bueno, proveerlos de herramientas que les ayuden a enfrentar los cambios tecnológicos que presentamos actualmente. Número 9, métodos innovadores para una educación más atractiva y eficaz. Con el simple hecho de utilizar a las tecnologías o incluirlas dentro del aula, pues ya estamos virtualizando los contenidos educativos. Ya estamos virtualizando los contenidos educativos, lo cual también es algo importante porque podemos tener acceso a ellos desde cualquier punto. Por último, tenemos la educación colaborativa. Todos, de alguna manera, participamos en cuanto a la educación y también debemos incluir a los padres de familia para que esta educación sea colaborativa, es decir, debemos participar profesores, alumnos y padres de familia. La educación debe de ser tripartita, ya que cada uno aporta ciertos elementos que son necesarios en el desenvolvimiento del alumno. Ahora, como profesores, pues debemos de buscar como la estrategia o las herramientas necesarias para acercarnos a los padres y tener una comunicación constante con los mismos padres de familia, pero también con el alumno, que nos ayuden a trabajar en equipo y lograr objetivos beneficiosos tanto para el alumno, para el profesor, pero también para los padres de familia. Bueno, por último, aquí pues una reflexión que no nada más es incentivar a los alumnos a utilizar todas estas herramientas, sino desarrollar o ayudarlos a desarrollar todas las habilidades de respeto, de un conocimiento autónomo, de investigación, en donde los van a hacer mejores personas dentro de una sociedad. Todo ese movimiento pues va a permitir el avance y el desarrollo de nuestro país. Con esto termino mi participación.